nuestra petición a Dios, que Dios lo bendiga, que Dios lo use grandemente para la gloria del nombre del Señor Jesucristo, para el adelanto del reino de Dios. Que sea esta una actividad de gran bendición para nosotros aquí presentes, para toda persona en donde llegue esta cinta o este folleto, que el Espíritu Santo use esta actividad, este mensaje, para la gloria de Jesucristo. En el nombre del Señor Jesucristo lo pedimos, amén y amén. Y ahora con nosotros, nuestro apreciado hermano y amigo, el reverendo William Soto Santiago. Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final, para lo cual leemos en San Juan capítulo 19 versos 14 al 22, donde dice de la siguiente manera, hablando de la ocasión en que condenaron a Cristo a la muerte y Pilato lo juzgó y lo entregó a la muerte. Capítulo 19 de San Juan, versos 14 en adelante, dice: era la víspera de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Así dijo Pilato a los judíos. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Tomamos el verso 19 de este capítulo 19 de San Juan, donde dice: escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Nuestro tema es Jesús, Rey de los judíos. Ese es nuestro tema para esta ocasión. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Nos preguntamos por qué el pueblo hebreo tendría un rey y por qué Jesús es el rey de los judíos y por qué los judíos lo rechazaron, siendo Jesús el rey de los judíos.
Veamos el porqué. Jesús es el Rey de los judíos, del reino de Dios en medio del pueblo hebreo. A través de la historia bíblica encontramos que Dios tomó a la descendencia de Abraham, que estaba esclavizada en Egipto, y los libertó conforme a la profecía bíblica que le había dado Dios a Abraham en el Génesis capítulo 15, donde Dios allí hizo un pacto con Abraham. Capítulo 15, verso 12 en adelante dice: a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirá, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Aquí podemos ver que ya Dios había dicho a Abraham que la descendencia de Abraham iba a vivir en una tierra extraña y iba a ser esclava en esa tierra extraña, pero que a los 400 años de vida de ellos en esa tierra, luego Dios los libertaría con mano fuerte y castigaría a esa nación que los tendría oprimidos. La nación vino a ser Egipto, y la descendencia de Abraham fueron Jacob y los hijos de Jacob, los cuales fueron a Egipto cuando José estaba allá viviendo en Egipto y era un príncipe en Egipto, el cual estaba a cargo de la administración de ese rey. Y llegaron a Egipto y allí vivieron muy bien mientras José estuvo vivo, pero luego más adelante murió el rey que era amigo de José, y luego vino otro rey más adelante que esclavizó al pueblo hebreo. Y cada vez que nacía un hebreo, nacía un esclavo en Egipto, un hebreo esclavo en Egipto. Pero cumplidos los 400 años, ya a los 430 años, Dios envió al profeta Moisés para libertar al pueblo hebreo. Pero no era Dios el que iba a libertar al pueblo hebreo, claro que sí. Pero Dios siempre ha obrado, obra y obrará a través de seres humanos, porque Dios está tratando con seres humanos. Y tiene Dios que hablar en el idioma de los seres humanos, y para eso pues siempre tiene un hombre que habla el idioma del pueblo con el cual Dios está tratando. Por lo tanto, Dios envió al profeta Moisés, y a través del profeta Moisés Dios se manifestó, le habló al pueblo hebreo de la liberación, le habló que el tiempo había llegado para esa liberación, y también le habló al rey, al faraón, para que dejara ir al pueblo hebreo, pero el faraón no quiso. Dios dijo: voy a endurecer el corazón del faraón y no los van a dejar ir, y yo me voy a glorificar en faraón. ¿Ve? Porque Dios dijo que iba a libertar al pueblo hebreo con mano fuerte, e iba a castigar al pueblo que los tendría esclavizados. Por lo tanto, vinieron los juicios divinos, los cuales Dios habló a través del profeta Moisés. Vinieron sobre Egipto y el rey de Egipto, el faraón, conforme a como Moisés habló. Moisés era el transmisor de Dios, así como yo hablo aquí y ustedes oyen a través de estos amplificadores, estas bocinas que amplifican mi voz. Dios
habló a través del profeta Moisés. Dios le revelaba a Moisés su palabra y Moisés luego la hablaba. O sea, Dios le hablaba a Moisés y Moisés hablaba al pueblo. Moisés hablaba al pueblo ungido por el Espíritu de Dios. Es lo mismo que sucede aquí. Yo le hablo aquí a este micrófono y el micrófono transmite por medio del amplificador y todas las cornetas, bocinas, transmite mi voz. Así, un profeta es un transmisor de Dios, a través del cual Dios habla, porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Los profetas, eso está en Amós capítulo 3, verso 7. Los profetas de Dios son hombres enviados a la tierra con las dos conciencias juntas. Y el resto de las personas tiene las dos conciencias separadas. Por eso es que los profetas pueden ver en otras dimensiones, pueden oír a Dios y pueden ver la dimensión de los ángeles. El profeta Isaías en el capítulo 6 dice que vio a Jehová sentado en su trono. Y también otros profetas vieron a Dios sentado en su trono. Y en el Apocalipsis, el apóstol Juan vio a Dios sentado en su trono en Apocalipsis capítulo 4 y Apocalipsis capítulo 5. Por lo tanto, los profetas de Dios son hombres enviados por Dios con las dos conciencias juntas para oír de Dios, oír la palabra de Dios y transmitirla al pueblo de Dios. Por eso la Biblia es la palabra de Dios hablada, revelada a los hombres de Dios, los profetas de Dios, que luego la han transmitido al pueblo de Dios. Ahora, encontramos que Dios libertó al pueblo hebreo y de ese pueblo de esclavos, al libertarlos, Dios creó una nación, la nación hebrea, la única nación sobre la tierra creada por Dios. Y por consiguiente, en medio de esa nación creada por Dios, Dios colocó su reino. Y esto es un misterio grande, pero esto es una verdad bíblica que no podemos negar. Y Dios, en medio del pueblo hebreo, colocó su trono terrenal. Vean aquí en Primera de Crónicas capítulo 28 versos 3 en adelante, dice el rey David: mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre, para que perpetuamente fuese rey sobre Israel. Porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre. Y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí, para ponerme por rey sobre todo Israel. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón, para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. El reino de Dios terrenal, Dios lo colocó en medio del pueblo hebreo. Ese es el reino de David, y el trono de Dios terrenal es el trono de David, donde luego que David llegó a ser una persona anciana, luego el mismo David señaló quién sería su heredero al trono.
quién lo sucedería en el trono de Dios, de Jehová. Y ahora aquí, en Crónicas capítulo 29, Primera de Crónicas capítulo 29, versos 22 en adelante dice: y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo, y dieron por segunda vez la investidura del reino a Salomón, hijo de David, y ante Jehová le ungieron por príncipe y a Sadok por sacerdote. Y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová, en lugar de David su padre, y fue prosperado y le obedeció todo Israel. Ahora vean en qué trono se sentó Salomón. Y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová, en lugar de David su padre. El trono de David es nada menos que el trono de Jehová, de Dios terrenal. Y en ese trono fue que se sentó el rey Salomón. Ahora podemos ver que en las palabras de Cristo, cuando dijo en el capítulo 6 de San Mateo, que cuando estuviésemos orando, dijésemos de él, vamos a leer aquí del verso 8 al 10, dice: no hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y ahora pide Cristo que oremos pidiendo que venga el reino de Dios a la tierra y sea establecido en la tierra y se haga la voluntad de Dios como en el cielo, también aquí en la tierra. Y eso significa que el reino de David y el trono de David tiene que ser restaurado en este planeta Tierra, en medio del pueblo hebreo, para que así esté el reino de Jehová, de Dios, en esta tierra, y el trono de Jehová, que es el trono terrenal de Dios, el cual es el trono de David, esté ocupado por el rey ungido por Dios, el Mesías príncipe, el cual es el heredero a ese reino y a ese trono. El arcángel Gabriel, al cual siempre le he llamado el arcángel profeta de la sexta dimensión, dijo, profetizó de acuerdo al libro de la verdad, profetizó en armonía con todo lo que ya está dicho en el Antiguo Testamento con relación al reino y trono de David. Lo siguiente a la Virgen María, cuando estuvo hablando con la Virgen María en el capítulo 1 de San Lucas, verso 30 en adelante, dice: entonces el ángel dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahora hemos visto que el heredero al trono de David, el cual está vacío, es el niño que nacería a través de la Virgen María. Él es el heredero del trono y el reino de David, porque el reino de David y trono de David es el reino de Jehová sobre la tierra, y es el trono de Jehová sobre la tierra, sobre el cual reina este rey elegido por Dios. Entonces María dijo al ángel,
¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Ahora vean aquí el ángel que dice la forma en que ella va a concebir del Espíritu Santo y va a tener un niño. Ahora, ese niño será llamado Hijo del Altísimo y será llamado su nombre Jesús, porque Jesús significa Salvador, Redentor. Es el que redimiría al pueblo hebreo de sus pecados. En San Mateo capítulo 1, verso 18 en adelante dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David. ¿Por qué le dice José, hijo de David? Porque José es un descendiente del rey David por la línea de Salomón. Y María es una descendiente del rey David por la línea de Natán, el hijo de David. De estos dos hijos, Natán, hijo de David, y Salomón, hijo de David, de esas dos líneas vienen José y María. José viene de la línea de Salomón y María viene de la línea de Natán. Por lo tanto, son descendientes del rey David. Por lo tanto, el niño que va a nacer, nacerá como un descendiente del rey David. Y por consiguiente, heredero al trono de David y al reino de David, para reinar sobre el pueblo hebreo por toda la eternidad. Ahora, hemos visto a través de las Escrituras que Jesús es el rey de los judíos, y el arcángel Gabriel confirma que ese niño que va a nacer a través de la Virgen María, al cual le pondrán por nombre Jesús, porque el mismo arcángel Gabriel da el nombre que tienen que ponerle al niño que va a nacer, al Hijo de Dios. Por lo tanto, el arcángel Gabriel trajo esas buenas noticias para la Virgen María y también para José. Y son buenas noticias, buenas nuevas para todo el pueblo hebreo, que Jesús, el rey de los judíos, nacería en la tierra de Israel. Y ahora, conforme a la promesa, tenía que nacer en Belén de Judea. Pero José y María vivían en la tierra o territorio de Nazaret, allá en el territorio de Galilea. Vean aquí en San Mateo capítulo 3, versos, vamos a ver, en San Mateo tenemos la lectura, San Mateo capítulo 2, verso 1 y adelante dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Vean, esos magos vinieron desde Babilonia, desde ese territorio allá, de donde estaban muchos descendientes de los hebreos que habían sido transportados en tiempos anteriores, y
Todas esas personas que habían también leído las escrituras, las profecías bíblicas con relación a la venida del Mesías, sabían que el Mesías nacería en la tierra de Israel. Por lo tanto, ellos vinieron en busca del rey de los judíos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorar. Ahora ellos vivían al oriente de la tierra de Israel, o sea, vivían en el territorio allá de Babilonia, y ellos estaban esperando la venida del Mesías. Y cuando Dios ha prometido hacer algo en la tierra, Él muestra las señales en el cielo de lo que va a hacer en la tierra. Por lo tanto, estaba la profecía que decía que una estrella saldría de Israel. Eso está en Números capítulo 24, verso 17. Por lo tanto, una señal aparecería en el cielo, mostrando que el Mesías estaría ya en la tierra. Y el Mesías es la estrella mayor, es la estrella resplandeciente de la mañana. Un hombre representado, tipificado en la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Y cuál es esa estrella, Miguel? ¿Verdad? La estrella resplandeciente de la mañana. Por lo tanto, vean, en las estrellas están tipificados seres humanos también. Por lo tanto, ustedes son estrellas también. Esto, si Cristo es la estrella resplandeciente de la mañana, a todo lo que Cristo es heredero, también nosotros somos herederos. No es que usted y yo seamos una estrella literal, sino que como personas somos estrellas, simbólicamente somos estrellas. Vean, en la promesa dada a Abraham, cuando Dios le habla a Abraham en el capítulo 15, verso 5 en adelante del Génesis, dice: y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. ¿Ve? La descendencia de Abraham, tipificada en las estrellas del cielo. También la descendencia de Abraham fue tipificada en la arena o polvo de la tierra. Y San Pablo señala como la arena que está frente al mar. Ahora, hemos visto que los tipos y figuras, los símbolos, son muy importantes en la profecía bíblica. Por lo tanto, cuando el Mesías, la estrella resplandeciente de la mañana, la estrella principal, sale, humanamente hablando, en la tierra aparece, en el cielo está una estrella testificando que el Mesías está en la tierra. Aquella estrella es tipo y figura del Mesías. Por eso los magos se dejaron llevar por esa señal que estaba en el cielo. Ahora vean lo que sigue diciendo aquí. Diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Vean, se turbaron, porque ni sabían que ya el Mesías del rey de los judíos estaba en la tierra. Y Herodes, siendo el rey, dijo: otro rey ya está aquí. Y ahora Herodes estaba preocupado porque ese otro rey lo iba a destronar. Y toda Jerusalén también, porque ellos sabían que el Mesías tenía que venir a la tierra, pero ellos no comprendían los misterios totalmente. Y aunque sabían que estaban viviendo en un tiempo profético, no sabían en qué año el Mesías llegaría a la tierra. Y los líderes religiosos tampoco sabían. Ahora, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, o sea, Herodes les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá,
no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Esa profecía es la profecía de Miqueas capítulo 5, verso 2. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Pero las intenciones no era ir para adorar al niño, sino para matar. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar a la casa, ahora aquí dice, y al entrar a la casa, vieron al niño con su madre María. Y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Y no había sido en un pesebre que nació el niño. ¿Y por qué lo encuentran en una casa? Porque ya creció el niño y ya tiene alrededor de 2 años de edad. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allí y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matar. Vean, esas eran las intenciones de Herodes, buscar al niño para matar, porque quería matar a ese rey. Vean, le tenía miedo a un niñito que había nacido y ya tenía como 2 años de edad. Qué valentía tenía ese rey, ¿verdad? Le tenía miedo a un niñito. ¿Pero por qué? Porque era nada menos ese niño, Jesús, el rey de los judíos. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo dicho por lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Luego que Herodes murió, el ángel le apareció de nuevo a José en sueños y le dijo que regresara a la tierra de Israel, pero que no se fuera a Belén, sino que se fuera a la tierra de Galilea. Y José regresó a la tierra de Nazaret, al territorio o a la ciudad de Nazaret, donde José había estado antes y era carpintero allí. Por lo tanto, regresó y continuó con su trabajo o su oficio de carpintero. Y en ese ambiente se levantó Jesús. Por eso Jesús también es llamado Jesús el carpintero de Nazaret. Ahora, vean cómo todas estas profecías y todas estas palabras aquí contenidas del arcángel Gabriel, dan testimonio que Jesús es el rey de los judíos. Ahora, veamos aquí en Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, versos 3 en adelante, dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. ¿Cómo se va a manifestar la gloria de Jehová y toda carne la va a ver? Porque Dios se va a manifestar en toda su plenitud, en carne humana, en el velo de carne llamado Jesús. Ahí va a estar Dios en toda su plenitud manifestado, y por consiguiente las obras que estará haciendo Jesús no son las obras de un hombre, sino las obras de Dios, a través de un hombre llamado Jesús, a través de Jesús, el rey de los judíos.
Sigue diciendo acá en el mismo capítulo 40 de Zacarías, de Isaías, verso 6 en adelante, sigue diciendo: voz que decía, da voces. Y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló sobre ella. Ciertamente como la hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente la voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Por eso Jesús se identifica como el buen pastor. Vean, la profecía dice: como pastor apacentará su rebaño. Por eso Cristo dice: yo soy el buen pastor. Y Él dice que sus ovejas lo conocen a Él. Y Él dice que Él conoce sus ovejas también. Y Él dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Por lo tanto, toda persona que es una oveja del Señor Jesucristo, dada por el Padre para que la busque y le dé vida eterna, escucha la voz de Cristo. Pero Cristo ascendió al cielo, ¿y cómo las personas van a escuchar la voz de Cristo? El Evangelio de Jesucristo es la voz de Cristo, es la palabra de Dios. Y Cristo está en medio de su iglesia. Él dijo: donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo estaré. Él dijo: yo estaré con vosotros para siempre. Eso está en San Mateo, capítulo 28, versos 17 en adelante. Dice: y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y ahora todo el poder de Dios está ¿en quién? En Jesucristo nuestro Salvador. Él dijo que Él se iba a sentar en el trono de Dios, se va a sentar a la diestra de Dios. Él lo dijo aún antes de Él morir. Vean acá en el capítulo 26, verso 62 en adelante, dice: y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Eso fue cuando estaban juzgando a Jesús, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Vean cuando les da la revelación más grande, que Él es el Hijo de Dios. Entonces dicen que había blasfemado. Vean para lo que el sumo sacerdote y el concilio del Sanedrín querían saber por boca de Jesús que Jesús era el Hijo de Dios. No era para decir gloria a Dios, Dios ha cumplido su promesa, sino para tener motivo para condenarlo a muerte. No toda persona quiere saber la verdad para creerla de todo corazón y seguir la verdad. Pero el que es de Dios, la voz de Dios oye. Ahora pasamos al capítulo 28, donde estábamos leyendo al principio,
verso 18, donde dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cristo ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios, y por consiguiente todo poder le fue dado en el cielo y en la tierra. Vean, en Apocalipsis capítulo 3 nos dice el mismo Cristo que Él se ha sentado en el trono de Dios. Capítulo 3, verso 21 del Apocalipsis dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y ahora Cristo está sentado en el trono del Padre, el trono celestial, y por consiguiente todo poder le ha sido dado a Cristo. Cristo es el Rey no solamente de los judíos, Cristo es el Rey del universo completo. Cristo es el Rey del mundo visible y del mundo invisible también. Todo le pertenece a Él. Por lo tanto, el Rey de los judíos es el Rey más grande, no solamente del planeta Tierra, sino del universo completo, de toda la creación. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso fue que los apóstoles bautizaron a todos los que recibían a Cristo como Salvador. Los bautizaban en agua en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Y no era en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es el nombre del Hijo? Jesús. ¿En qué nombre Cristo dijo que vino a la tierra? Cristo dijo: yo he venido en nombre de mi Padre. ¿Y en qué nombre dijo Jesucristo que el Padre enviaría el Espíritu Santo a los creyentes en Él? Cristo dijo que el Padre enviará el Espíritu Santo en su nombre, o sea, en el nombre del Señor Jesucristo. Esto está en San Juan capítulo 14, verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿En qué nombre Dios enviaría al Espíritu Santo? En el nombre del Señor Jesucristo. En Jesucristo mora y morará eternamente la plenitud de Dios, la plenitud de la deidad, de la divinidad. Y esto es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso Cristo decía: yo no hago nada de mí mismo. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Por lo tanto, en Jesús estaba la plenitud de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y tenía un nombre. La plenitud de Dios manifestada en carne humana tenía el nombre Señor Jesucristo, porque Dios hizo a Jesús Señor y Cristo, y por esa causa llamamos a Jesús Señor Jesucristo. Por lo tanto, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Señor Jesucristo. Por eso los apóstoles bautizaban a los creyentes en el nombre del Señor Jesucristo. Eso es bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizar en el nombre del Señor Jesucristo. No puede usted tomar un título en vez de un nombre. Por ejemplo, el padre de cada uno de nosotros tiene un nombre. Si alguien le pregunta por su papá: ¿y cómo se llama tu papá? Usted no va a decir padre, usted va a decir el nombre de su papá, el nombre de su padre. Y si le preguntan a su papá por su hijo: ¿y cómo se llama tu hijo? Su papá no va a decir: mi hijo se llama hijo. No, va a decir el nombre que tiene su hijo, el cual le fue puesto. Y así es
con el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre tiene nombre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen un nombre. Y ese nombre es Señor Jesucristo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por lo tanto, ese es el nombre más grande que hay entre los seres humanos. No hay otro nombre más grande. El nombre de nuestro amado Señor Jesucristo es el nombre más importante. Es el nombre de salvación para toda persona que quiere vivir eternamente en el reino de Dios con Jesucristo, el cual es el rey de ese reino, porque Él es el heredero al trono de David y al reino de David aquí en la tierra. Pero ya, Él está sentado en el trono de Dios, porque Él es el que heredó el trono y reino de Dios celestial. Y en Él está el Padre celestial. No es que Dios le dio el reino y el trono celestial a Jesús y se quedó el Padre celestial sin reino. No, es que el Padre está en ¿quién? En Jesucristo. Y Dios está reinando a través de Jesucristo. Todas las cosas que Dios ha hecho, las ha hecho a través de Jesucristo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y cómo los creó? A través de Jesucristo. ¿Que Dios creó los cielos y la tierra a través de Jesucristo? Claro que sí. Vean lo que dice el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 1. Verso 1 en adelante dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Y si es el heredero de todo, entonces es el rey de todo, de toda la creación, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. ¿Por medio de quién hizo Dios el universo? Por medio de Jesucristo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, se sentó en el trono de Dios. Ahora, Cristo, antes de venir a la tierra en carne humana, existía. Ese es el misterio grande de Jesucristo. Por eso vean en San Juan, y luego continuaremos con San Mateo, en San Juan capítulo 1, hablando Juan el Bautista acerca de Jesucristo, dice en el capítulo 1, verso 15 en adelante: Juan dio y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y ahora Juan el Bautista está preparándole el camino a uno que vendrá después de Juan, pero que es primero que Juan. Y nació 6 meses después del nacimiento de Juan. ¿Y cómo puede ser que uno que nace después, 6 meses después que Juan, es primero que Juan? ¿Vean? Aquí está la respuesta. Dice San Juan capítulo 1, verso 1 en adelante: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Luego en el verso 9 dice: Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y ahora, el Verbo, que es la luz que alumbra a todo hombre, vean, fue el que creó, hizo todas las cosas, Dios por medio de Él. A los suyos vino, o sea, al pueblo hebreo, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne,
y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el Verbo que era con Dios, y a través del cual Dios creó todas las cosas, se hizo carne y habitó en medio de la raza humana, en medio del pueblo hebreo, y fue conocido por el nombre de Jesús. Ahora, vean ustedes por qué cuando Cristo le hablaba a la tempestad y a las olas del mar, y al mar y a los vientos, le obedecían. Porque Él es el que creó todas las cosas, o sea, Dios a través de Él. Toda la creación le obedece a Cristo. En el capítulo 8 de San Juan, versos 56 en adelante, dice: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y es así que son palabras grandes y habladas a los hebreos, que un hombre hable así, eso los estremeció. Dice, entonces tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. Vean, ellos pensaron: este hombre está loco. Y saben ustedes una cosa, que usted y yo somos, desde antes de Abraham, venir a este planeta Tierra. Estábamos con Cristo. Ahora, esto también es grande, pero es la verdad. Y cuando algo es la verdad, no importa que sea grande o pequeño, es la verdad. Ahora, algunas personas no resisten escuchar la verdad y se ofenden y creen que no es cierto, porque no comprenden estos misterios. Vean cómo es que Jesucristo era antes que Abraham. Cuando Jesucristo nació en Belén de Judea a través de la Virgen María, lo que nació en Belén de Judea a través de la Virgen María fue el cuerpo de carne, pero el espíritu que estaba dentro de ese cuerpo de carne era antes que la Virgen María, era antes que todos los hombres que vivieron en esta tierra, era antes que Abraham. ¿Y cómo era Jesucristo antes que Abraham? Jesucristo antes que Abraham era nada menos que el ángel de Jehová, el ángel del pacto, que le apareció a Adán, a Abel, a Seth, a Enoc, a Noé y a Abraham, y también a Moisés. Ese ángel de Jehová, ese ángel del pacto, es Cristo en su cuerpo angelical. Es la imagen del Dios viviente. El cuerpo angelical es la imagen de la persona también. Y ese cuerpo angelical, siendo el ángel del pacto, es Jesucristo en su cuerpo angelical. Vean, de esto es que nos habla el profeta Malaquías en el capítulo 3, verso 1 al 2, donde dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Ese mensajero que sería enviado para preparar el camino delante del Mesías fue Juan el Bautista. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Después de Juan el Bautista, ¿quién vendría? El Señor, a quien buscaba el pueblo hebreo. El ángel del pacto, a quien deseaba el pueblo hebreo. El ángel de Jehová. Y cuando vino, fue llamado Jesús. Pero era el ángel del pacto, el ángel de Jehová. Por eso es que Cristo en San Mateo, capítulo 26, dice en los versos 26 en adelante, cuando estuvo en la última cena con sus discípulos, dice: mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo.
y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y ahora la sangre del nuevo pacto que Dios prometió establecer con el pueblo hebreo, ¿lo establece quién? El ángel del pacto. Y la sangre de Jesús es la sangre del nuevo pacto, de ese pacto eterno que Dios establecería con el pueblo hebreo y al cual también entrarían gentiles. Vean en Hebreos capítulo 13, San Pablo dice en el verso 20 al 21, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Y la sangre del pacto eterno es la sangre de Jesucristo. Y el pacto eterno, el nuevo pacto, lo establece Jesucristo. Por lo tanto, hay un nuevo pacto, el pacto que Dios prometió al pueblo hebreo, que establecería con la casa de Israel y con la casa de Judá. En Jeremías capítulo 31, versos 31 en adelante. Y ahora el nuevo pacto ha sido establecido. Ya el antiguo pacto cesó. Ahora hay un nuevo pacto, y bajo el nuevo pacto el pueblo no necesita hacer sacrificios de animalitos por el pecado, porque ya el sacrificio de la expiación por el pecado del ser humano lo efectuó Jesucristo en la cruz del Calvario. Él murió en la semana número 70 de la profecía de Daniel capítulo 10, y conforme a esa profecía el Mesías moriría. Vean, y en el capítulo 9, verso 21 en adelante del libro del profeta Daniel dice, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, aquí tenemos a Gabriel también, ese ángel de Dios, tiene que ver con las profecías bíblicas, las profecías mesiánicas, tiene que ver con todo el programa divino del Mesías que se sentará sobre el trono de David. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, o sea, Jerusalén, para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ahí podemos ver que después de las 7 semanas y después de las 62 semanas, o sea, después, en total, después de las 69 semanas, llegaría la semana número 70 y la vida al Mesías le sería quitada. El Mesías príncipe, Jesucristo, tuvo su ministerio en la semana número 70. Cada semana consta de 7 años. Por lo tanto, la semana número 70 son los últimos 7 años de esas 70 semanas.
Él comenzó su ministerio cuando tenía cerca de 30 años y a la mitad de la semana número 70 murió en la cruz del Calvario. Todavía le quedan 3 años y medio a la mitad de la última parte de la mitad, la última parte de esa semana, que son 3 años y medio. O sea, la mitad restante de esa semana les falta al pueblo hebreo, en donde Dios va a tornarse al pueblo hebreo y va a llamar y a juntar 144,000 hebreos, que es el remanente, los escogidos hebreos, los cuales son 12,000 de cada tribu. Y Dios volverá a tratar con el pueblo hebreo y entrarán al nuevo pacto 144,000 hebreos. Ahora, a través de la historia bíblica y a través de la historia del pueblo hebreo, tenemos que ver que no hay ninguna otra persona que haya cumplido esas profecías mesiánicas excepto un solo hombre, el cual es nuestro amado Señor Jesucristo. Sí, el pueblo hebreo o sus líderes religiosos dicen o decían que Jesús no era el Mesías, el rey de los judíos. Entonces tenían que buscar otra persona y en el cual se hayan cumplido esas profecías mesiánicas y haya tenido su ministerio en la semana número 70 y haya muerto a la mitad de esa semana y haya así llevado a cabo el sacrificio por el pecado. Vean, aquí en el verso 27 de este mismo capítulo 9 del libro de Daniel dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahora hemos visto que el único que cumplió esta profecía fue nuestro amado Señor Jesucristo, el cual vino para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad. ¿Y con qué se expía la iniquidad? Con el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz del Calvario. Vean aquí en Isaías capítulo 53, versos 4 en adelante, dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. El pecado de todo ser humano fue cargado en Jesús. Él tomó nuestros pecados. Él se hizo pecado por nosotros y pagó el precio del pecado. Él pagó por nuestros pecados, y la paga del pecado es muerte. Por eso murió Jesucristo en la cruz del Calvario, al tomar nuestros pecados, para que nosotros podamos vivir eternamente. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento.
cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Sí? Dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Y cuando Cristo puso su vida en expiación por nuestros pecados allí en la cruz del Calvario, cumplió el tipo y figura del Antiguo Testamento, donde se sacrificaba un macho cabrío por Jehová para la expiación. Era el día de la expiación en donde cada hebreo se arrepentía de sus pecados y pedía perdón a Dios, y por cuanto se llevaba a cabo ese sacrificio de la expiación por el pecado, la persona quedaba perdonada y quedaba cubierta con la sangre de esa expiación y quedaba reconciliada con Dios para vivir un año más. ¿Por qué un año más? Porque los sacrificios de animalitos no son perfectos, pero era el tipo y figura de un sacrificio perfecto que vendría por el pecado del ser humano, el sacrificio de Cristo, el cual estaba allí siendo representado. Pero cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, ya el tipo y figura terminó. Ya tenemos la realidad, el sacrificio de la expiación por nuestros pecados, el cual es de bendición para todo ser humano que recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador. Cristo lo recibe, lo perdona y con su sangre lo limpia de todo pecado. Es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego y produce en la persona el nuevo nacimiento. Así nace a una nueva vida, a la vida eterna en el reino eterno de Jesucristo nuestro Salvador. Eso lo hace ¿quién? Jesús, el Rey de los judíos. Y se coloca aquí en el trono de nuestro corazón para reinar en nosotros y gobernar nuestra vida, y nosotros obedecer a Jesús, el Rey de los judíos, el cual ya está acá en el trono de nuestro corazón y está sentado en el trono de Dios también en el cielo. Ahora Cristo se va a sentar en el trono literal de David y va a reinar sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Eso va a ser cuando venga literalmente el reino de Dios a la tierra después de la gran tribulación. Pero ya el reino de Dios está en la tierra acá, en el corazón de todos los creyentes en Cristo. Ya Cristo está reinando acá en nuestro corazón y está reinando en el cielo. Él es el Rey del universo completo, porque Jesucristo es el Rey de los judíos y por consiguiente es el Rey de los cielos y de la tierra. Por lo tanto, toda persona que reconoce a Cristo como el Rey de los judíos está reconociendo también a Cristo como el sacrificio de la expiación por nuestros pecados. Él tenía que primero venir para quitar el pecado del mundo, porque Él va a tener un reino de paz, de justicia y de amor. Y la voluntad de Dios va a ser establecida en esta tierra, en este reino de Cristo. Y Cristo va a gobernar sobre los hebreos y sobre los gentiles también, porque Él es el Rey de los judíos y Rey también de los gentiles y Rey del universo completo. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Sí, el presidente de una nación llega al hogar de una persona y toca la puerta. ¿Qué persona será el que dirá, no lo quiero recibir? Más bien la persona dice,
Es un honor, señor presidente, recibirle en mi hogar. Y si Jesucristo toca al corazón de una persona, ¿quién va a decir, no quiero que entres acá a mi corazón? Más bien todos decimos, es un honor, Señor Jesucristo, Rey de los judíos y Rey del universo, que tú toques acá la puerta de mi corazón para entrar. Eres bienvenido acá, a mi casa. Siéntate en el trono de mi corazón y gobierna, reina en mi vida. Gobierna toda mi vida. Señor Jesucristo, Rey del universo y Rey de los judíos. Yo le dije, Señor Jesucristo, entra a mi corazón y reina. Por lo tanto, Él es Rey aquí, en mi corazón, y reina sobre mi vida. ¿Y quién más ha hecho eso? Cada uno de ustedes también. Por lo tanto, ya Cristo es Rey en esta tierra, acá, en la vida, sentado en el trono del corazón de cada creyente en Cristo. Por tanto, cada una de esas personas tiene la promesa de que vivirá con Cristo por toda la eternidad. Cristo dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Quiénes son salvos? Todos los que han recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador y han sido bautizados en agua en su nombre. Si hay alguno que no lo ha hecho, pero al escuchar la predicación del Evangelio de Cristo, que es la voz de Cristo por medio de su Espíritu Santo, hablándole a cada persona, y ese sentido el llamado, el toque, es Cristo tocando acá, en la puerta del corazón de cada uno de ustedes. Por lo tanto, abra su corazón a Cristo y Cristo entrará a vuestro corazón y le dará el perdón de sus pecados, lo limpiará con su sangre preciosa de todo pecado, será bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo y Cristo lo bautizará con Espíritu Santo y fuego y obtendrá así el nuevo nacimiento y entrará al reino de Dios, que es el reino de Jesucristo nuestro Salvador, y así tendrá asegurado su futuro eterno con Cristo en su reino eterno. Cristo dijo, el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Mas el que me negare, yo le negaré delante de mi Padre. Por lo tanto, en estos momentos, toda persona que ya ha escuchado la predicación del Evangelio de Cristo y ha creído de todo corazón en Cristo, si no lo había recibido todavía, este es el momento de confesar públicamente su fe en Cristo, porque la fe le ha venido por el oír la palabra, y con el corazón ha creído, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por lo tanto, con la boca confiesa públicamente a Cristo como su único y suficiente Salvador, y así Cristo lo recibirá en su reino, lo perdonará y con su sangre lo limpiará de todo pecado, porque su sacrificio en la cruz del Calvario es el sacrificio de la expiación por nuestros pecados. No hay otro sacrificio. Ya los sacrificios del Antiguo Testamento de animalitos terminaron. Ahora solamente hay un sacrificio por el pecado del ser humano, y es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, el cual, al recibir a Cristo y creer en su sacrificio de todo corazón, obtenemos el perdón de nuestros pecados y somos limpios con la sangre de Jesucristo de todo pecado. Somos bautizados en agua en su nombre, y Él nos bautiza con Espíritu Santo y fuego y produce en nosotros el nuevo nacimiento. Nacemos a la vida eterna. El nacimiento que obtuvimos a través de nuestros padres fue a la vida temporera, pero el que recibimos de parte de Cristo es a la vida eterna. Por lo tanto, todos necesitamos a Cristo, el Rey de los judíos,
para que Él nos dé la salvación y vida eterna y nos coloque en su reino eterno para vivir con Él por toda la eternidad. Ya hemos visto que Jesús es el Rey de los judíos y es el Rey y Señor de cada uno de nosotros también. Todos le pertenecemos a Él. Y con una mirada de fe a Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario, recibimos el perdón de nuestros pecados y obtenemos la salvación y vida eterna. Todos queremos vivir eternamente. Y el único lugar para vivir eternamente es el reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Y el único que nos puede dar la vida eterna es Jesús, el Rey de los judíos. Cristo dijo: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas pasó de muerte a vida, ha pasado a vida eterna. Por lo tanto, este es el momento para cada uno de los que han escuchado y han creído y no habían recibido a Cristo como su Salvador, lo hagan en estos momentos, dando testimonio público de vuestra fe en Cristo, recibiendo a Cristo como vuestro único y suficiente Salvador. Por lo tanto, pueden pasar al frente y yo estaré orando por ustedes en estos momentos. Vamos a dar unos minutos en lo que pasan todos los que ya han escuchado y han creído de todo corazón y estarán dando testimonio de vuestra fe en Jesucristo como vuestro único y suficiente Salvador. Hay salvación de vida eterna para toda persona de parte de Jesús, el Rey de los judíos. Él es el único que puede salvar al ser humano y darle la vida eterna. El recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador es un asunto de vida eterna. Por lo tanto, todos necesitamos a Jesús, el Rey de los judíos, para que nos dé la vida eterna, porque todos queremos vivir eternamente. Si vivir en estos cuerpos temporeros es tan bueno, ¿cómo será vivir en un cuerpo eterno? Un cuerpo que no se pone viejo, un cuerpo glorificado como el cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador. Si en este cuerpo es bueno vivir, billones y billones de veces es mejor el cuerpo que Él nos va a dar, que será un cuerpo glorificado y joven para toda la eternidad. Un cuerpo que representará de 18 a 21 años de edad. Cristo está tan joven como cuando ascendió al cielo. Por eso es que los discípulos de Jesucristo, cuando Cristo resucitó, no lo conocían. ¿Por qué? Porque resucitó glorificado. Y en el cuerpo glorificado, la persona representa de 18 a 21 años de edad. Por lo tanto, no lo conocían. Pero esa misma clase de cuerpo es que Cristo me va a dar a mí. ¿Y a quién más? A cada uno de ustedes también. Porque le hemos dado la bienvenida acá en nuestro corazón a Jesús, el Rey de los judíos. Los que no le dieron la bienvenida allá en Jerusalén, cuando Él entró en su entrada triunfal, perdieron la bendición grande de recibir al Rey de los judíos, a Jesús. Los que le dieron la bienvenida, aquellos que iban con Él, clamando, vean, fueron bienaventurados. Y son bienaventurados todos los que le dan la bienvenida a Jesús, el Rey de los judíos, acá, en el corazón, recibiéndolo como su único y suficiente Salvador.
y como Señor para gobernar en su vida desde lo profundo de su corazón. Todavía vamos a dar unos segundos más en lo que pasan las demás personas, porque hay muchas personas que vienen de camino, que quieren darle la bienvenida a Jesús, el Rey de los judíos, acá en su corazón. Y quieren la bendición de Jesús, el Rey de los judíos, para que se siente en el trono de su corazón y gobierne su vida. Queremos que Él gobierne nuestra vida. Queremos que Él nos dirija en esta vida terrenal. Señor Jesucristo, Rey de los judíos y Señor nuestro, gobierna, guía nuestra vida todos los días de nuestra vida terrenal. Todavía vienen más personas de camino que, así como ustedes, le quieren dar la bienvenida a Jesús, el Rey de los judíos, acá en el corazón. El que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Esas son las palabras de Cristo. Todos queremos que Cristo nos confiese delante del Padre Celestial como personas que hemos creído en Él y lo hemos recibido como nuestro único y suficiente Salvador. También las personas que están a través de la televisión o a través de esta conferencia proyectada en una pantalla en un lugar público, o a través de la radio, o a través de algún folleto, pueden también recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y los que están en algún lugar viendo esta conferencia pueden pasar a la frente también, para que el ministro que estará ahí presente esté dándoles las instrucciones necesarias para lo que deben hacer. Todavía vienen más personas de camino, porque Dios tiene mucho pueblo en esta ciudad y en sus alrededores y en toda la República Mexicana. En una ocasión, Cristo le dijo a San Pablo: habla, no temas, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y Dios tiene mucho pueblo también en la ciudad de México. Cuando Cristo complete su iglesia y resucite a los muertos en Cristo y transforme a todos los creyentes en Él que estén vivos, van a ser transformados miles de mexicanos que le han dado la bienvenida a Jesús, el Rey de los judíos, acá en el corazón. Cuando Cristo establezca el reino de Dios en la tierra y se siente sobre el trono de David y gobierne sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones, con Cristo van a estar muchas personas, muchos mexicanos que fueron transformados y estarán con Cristo en su reino milenial. Y estarán como reyes con Cristo, porque a todo lo que Cristo es heredero, también los creyentes en Cristo son coherederos con Cristo. Por tanto, somos reyes, sacerdotes y jueces con Cristo en su reino. En la actualidad, eso está en la fase espiritual. Cuando Cristo establezca su reino en la tierra, entonces estará en la fase física, en donde estaremos con Cristo como reyes, como sacerdotes y como jueces, porque Cristo con su sangre nos limpió de todo pecado, nos lavó con su sangre preciosa y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Por lo tanto, vamos a reinar con Cristo en el reino milenial. Y ya, si usted trabajaba en una fábrica o en una oficina, o era un empresario, o trabajaba en la construcción o en algún otro trabajo, en el reino milenial de Cristo no va a estar trabajando en esa forma. Usted va a estar allí como un rey o como una reina, va a estar también como juez, o va a estar, y también va a estar allí
como sacerdote de ese reino y de ese orden sacerdotal de Melquisedec. Y Cristo es el personaje máximo de todos. Nosotros somos sacerdotes según el orden de Melquisedec del reino de Cristo. Y Cristo es el sumo sacerdote, el sacerdote máximo de ese orden sacerdotal del templo celestial. Y nosotros somos reyes y Cristo es el rey de reyes, el rey mayor. Y nosotros somos jueces de ese reino y Cristo es el juez supremo, porque Jesús es el juez de los vivos y de los muertos. Por lo tanto, a todo lo que Cristo es heredero, también nosotros somos herederos, porque le hemos dado la bienvenida al Rey de los judíos. Se la hemos dado aquí en el corazón, esa bienvenida. Y Él mora acá en nuestra alma por medio de su Espíritu Santo. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin, en Espíritu Santo y en cada creyente, acá en el corazón. Todavía estamos dando unos segundos en lo que pasan las personas que faltan por pasar. Pueden pasar inmediatamente para ya orar por todos los que han pasado. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Él quiere darte la salvación y vida eterna, para que vivas con Él en tu reino eterno. Él es el Rey de los judíos. Él es el Rey de este planeta Tierra. Y Él es el Rey del universo completo. Él es el Rey del mundo visible y Él es el Rey del mundo invisible también. Y en Él está Dios, el Padre, reinando a través de Jesucristo. Todavía estamos dando unos segundos para orar. Vamos a estar puestos en pie para orar por las personas que han pasado. Si falta alguno puede pasar para que le dé la bienvenida a Cristo acá en su corazón. A Cristo Jesús. Jesús, el Rey de los judíos. Todavía vienen más personas de camino. Hay algunas ocasiones en que algunas personas, luego de escuchar la predicación del Evangelio de Cristo, y han creído, porque ha nacido la fe en sus corazones, porque la fe viene por el oír la palabra, y luego les toca el momento de confesar públicamente a Cristo como su Salvador, porque ya han creído en su corazón, porque con el corazón se cree, pero les falta confesar públicamente a Cristo como Salvador, y sienten que algo los aguanta, pero lo que tienen que decir es: ya he escuchado, he creído de todo corazón, y me levanto y confieso públicamente a Cristo como mi único y suficiente Salvador, y lo recibo públicamente. Y así termina la lucha y usted obtiene la victoria. Si hay alguna persona que está en esa situación, pase al frente y ahí obtiene la victoria y recibe a Cristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. Porque para eso es que usted ha venido, porque Dios le ha traído para estar en esta actividad y escuchar la predicación del Evangelio de Cristo y recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Usted ha venido guiado por Dios para escuchar. ¿De qué le vale al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre y entonces pagará a cada uno conforme sus obras. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. San Mateo capítulo 16, versos 26 al 28. No hay dinero ni propiedades que el ser humano pueda dar por la salvación de su alma. Solamente hay algo que fue hecho para que el ser humano pueda obtener la salvación de su alma. Y lo único que hay es el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz del Calvario. Ese es el sacrificio de la expiación por nuestros pecados.
Por lo tanto, recibiendo a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, creyendo en su sacrificio en la cruz del Calvario, obtenemos nuestra redención, obtenemos el perdón de nuestros pecados, somos limpios con su sangre de todo pecado, somos bautizados en agua en su nombre, y Él nos bautiza con Espíritu Santo y fuego, y produce en nosotros el nuevo nacimiento. Y así nacemos a la vida eterna, así nos da la vida eterna. Es un asunto de vida eterna recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Tenemos que asegurar nuestro futuro eterno. ¿Con quién? Con Jesucristo en tu reino eterno. ¿Qué otra persona le puede asegurar a usted su futuro eterno? No lo hay. Solamente hay uno, y su nombre es Señor Jesucristo. Jesús, el Rey de los judíos. Este es el único que le puede asegurar a usted y a mí el futuro eterno en su reino eterno. Si falta alguna otra persona, puede pasar. Ya vamos a orar por las personas que han pasado. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar, y repitan conmigo esta oración las personas que han pasado. Vamos a levantar nuestras manos al cielo, a Cristo, a Jesús, el Rey de los judíos, al cual recibimos como nuestro único y suficiente Salvador en estos momentos, dando testimonio público de nuestra fe en Cristo, el Rey de los judíos. Vamos a orar, repitan conmigo esta oración. Señor Jesucristo, Rey de los judíos, y Señor y Salvador, he escuchado la predicación de tu Evangelio, y ha nacido la fe en mí para creer en ti de todo corazón como mi único y suficiente Salvador. Señor Jesucristo, creo en tu sacrificio en la cruz del Calvario. Creo que es el sacrificio de la expiación por mis pecados. Señor Jesucristo, doy testimonio público de mi fe en ti y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Señor Jesucristo, en tus manos encomiendo mi alma. Salva mi alma, Señor Jesucristo. Perdona mis pecados y con tu sangre límpiame de todo pecado. Y bautízame con Espíritu Santo y fuego, luego que yo sea bautizado en agua en tu nombre. Y te ruego produzcas en mí el nuevo nacimiento. Quiero nacer en tu reino eterno, a la vida eterna, para vivir contigo por toda la eternidad. Señor Jesucristo, en tus manos encomiendo mi alma. Salva mi alma, te lo ruego, Señor Jesucristo, en tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Amén y amén. Y ahora repitan conmigo, levantando nuestras manos: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Jesucristo les ha recibido en su reino, ha perdonado vuestros pecados y con su sangre les ha limpiado de todo pecado. Por cuanto ustedes escucharon la predicación del Evangelio de Cristo y nació en ustedes la fe para creer en Cristo como vuestro único y suficiente Salvador, y lo recibieron públicamente como vuestro único y suficiente Salvador, dieron testimonio público de su fe en Cristo. Él dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ya ustedes han creído, pero me dirán:
pero todavía no hemos sido bautizados. Y quiero cumplir con el mandato de Cristo completo, de creer y ser bautizado. ¿Cuándo me pueden bautizar? Me preguntarán ustedes. Yo les digo, por cuanto han creído de todo corazón en Cristo, bien pueden ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo esta misma noche. Pregunto aquí al reverendo Juan Zamorano, a quien le pido pase acá, si hay agua en que puedan ser bautizados los que han creído. Hay suficientes bautisterios acá. Hay ropas bautismales también, hay lugar también donde cambiarse de ropas. Por lo tanto, bien pueden ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo esta misma noche. Ha sido para mí un privilegio y bendición grande estar con ustedes en esta noche, dándoles testimonio de Jesús, el Rey de los judíos, al cual ustedes le han dado la bienvenida acá en vuestro corazón. Que el Señor Jesucristo les bendiga grandemente y les bautice con Espíritu Santo y fuego luego que sean bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y también les traiga los pies de Cristo a sus familiares para que Cristo les perdone y con su sangre limpie de todo pecado y sean bautizados también en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo los bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en ellos el nuevo nacimiento y vivan eternamente en el reino de Cristo junto a ustedes, y ustedes tengan a sus familiares también en el glorioso reino eterno de Jesucristo nuestro Salvador. Que Dios les continúe bendiciendo a todos y pasen todos muy buenas noches. Con nosotros el reverendo Juan Zamorano para indicarles hacia dónde caminar para ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Bien, aquí hay unas personas que los estarán acompañando ahí a los vestidores. Hay suficiente ropa para que su ropa de ustedes no se moje, se puedan cambiar. Pasen por ahí les van a indicar.